soy Juan José Palencia y la organización me ha pedido que yo os cuente las pruebas de servicio de suministro de agua y de saneamiento. Como tengo poco tiempo, pues vamos a ir rapiditos. Bueno, cada una de las pruebas de servicio voy a hacer una referencia reglamentaria, explicar el procedimiento, cómo consisten las unidades de inspección y por último, y en una sola diapositiva, cómo se justificaría la prueba en los impresos del libro de gestión. Estas pruebas de servicio en la Comunidad Valenciana tienen el carácter de obligatorias mediante el decreto autonómico el 1 del 2015 y están establecidas, como me imagino que ha comentado Vicente, 4 pruebas de servicio obligatorias en edificación. Además, el proyectista, en plan de control, pues puede prever y puede indicar realizar otras pruebas de servicio diferentes de las que tenéis en pantalla. Es más, algunos municipios incluso solicitan o tienen en sus ordenanzas la obligatoriedad de pruebas acústicas, ¿vale? Pero estas son las que tenemos en nuestro decreto del libro de gestión. Aparte, hablando de reglamentación, la prueba de servicio de la red interior de suministro de agua, también está contemplada esta prueba de servicio en el Código Técnico de la Edificación, concretamente en el DBHS, en la sección 4, Documento Básico de Salubridad. Y al final de esta sección, bueno, pues habla de la puesta en servicio y de pruebas de las instalaciones interiores. Dice, la empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos, etcétera, ¿vale? Esto ya está previsto en el CTE. Además, hay otra prueba que no está recogida en el libro de gestión, que está a continuación y que yo la he puesto aquí porque me parece interesante y siempre hemos hablado cuando se haga una modificación del libro de gestión de incluirla. Es una prueba de la instalación de agua caliente sanitaria. Es sencilla y ya que se hace la otra, en un poco más de tiempo se puede también hacer esta de forma complementaria. Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua, obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada, comprobación del tiempo que tarda en salir el agua caliente en el punto más alejado, medición de temperaturas en la red, etc. Es una prueba sencilla, pero que tiene bastante interés. Bien, volviendo a las pruebas de servicio que están recogidas en nuestra reglamentación autonómica, ya sabéis que el impreso 36 tiene este cuadro, y en este cuadro están las 4 pruebas, y Vicente os ha hablado, la de cubiertas, la de fachadas, y yo os voy a hablar la de suministro de agua y las de evacuación. Bien, en el cuadro aparecen las pruebas, en este caso de la red de suministro hay pruebas parciales y pruebas finales, el tamaño de las unidades de inspección y el muestreo. Vale, pues esto ahora según lo vayamos viendo, pues ya veréis que no es tan complicado como parece en este cuadro. Y la de redes de evacuación de agua, también hay una parcial, 3 finales, 3 son pruebas hidráulicas que se hacen con agua y la de cierres hidráulicos se hace con humo, con sus frecuencias de muestreo. Vale. Bueno, habéis visto que aparece factor de riesgo dimensional y en el caso de la red de suministro de agua y la de evacuación de agua, estas pruebas son obligatorias a partir de dimensional 2, es decir, para aquellos edificios de viviendas de más de 7 viviendas o si no son edificios de viviendas a partir de 1000 metros cuadrados de superficie construida, ¿vale? Esa sería la obligatoriedad. Se dispara a partir de 7 viviendas o si es otro tipo de edificio a partir de 1000 metros cuadrados. Vale. ¿Cuál es el objeto de esta prueba? Pues comprobar que la red interior de suministro de agua, con sus componentes específicos, depósito de acumulación si lo hay, grupo de presión, válvula de presión, tuberías y accesorios, soportan las presiones y suministran el caudal, los puntos de consumo
con la simultaneidad de uso prevista. Bien, estas pruebas se consideran complementarias e independientes de las que debe efectuar la empresa instaladora, como hemos comentado en el documento básico, y además la experiencia nos dice que el instalador siempre realiza la prueba de estanqueidad y presión por la cuenta que le trae, porque si le falla alguna soldadura o le falla alguna unión, a continuación se ejecuta el revestimiento de un cuarto de baño en una cocina, el problema de la no calidad, de tener que repararlo con la obra terminada, es bastante costoso. Por eso es una prueba sencilla, el instalador la hace. Y si la hace el instalador, ¿tiene que hacerla también en un laboratorio? Pues sí, porque está así en nuestra reglamentación autonómica. El instalador la hace al 100% y, como veréis ahora, esta que tiene que ejecutarse con un laboratorio es una prueba que ahora veréis que la frecuencia no es alta. Bien, esta prueba de servicio se divide en parciales y finales. Las parciales son las que se hacen cuando la instalación está abierta, no está cerrada, se ven las tuberías, y la final es cuando está todo conectado y a punto de entregarse y para funcionar. Las parciales son de resistencia mecánica y estanquidad. En el caso de la instalación general, que habrá uno o dos, pues el 100% de unidades de inspección, cada unidad de inspección es esa instalación general. Y en las instalaciones particulares, la prueba de resistencia mecánica y estanquidad se hará en un 25% de las unidades de inspección. Y una unidad de inspección, en el procedimiento se define como una vivienda o 4, si esas 4 tienen una instalación equivalente, semejante, parecida. Ahora en un ejemplo lo veremos mejor. Y una vez establecidas el número de unidades de inspección, que sería cada grupo de 4 viviendas, pues se prueba el 25% de esas unidades de inspección. Y la prueba final de funcionamiento es una prueba que se hace en cada unidad de inspección, entendiendo por unidad de inspección cada tipología de instalación particular con la instalación general de la que depende. Si, por ejemplo, es un edificio que tiene 2 escaleras y cada escalera tiene su grupo de presión, pues lógicamente tendríamos 2 unidades de inspección. Y en cada unidad de inspección lo que se prueba es una vivienda en unas condiciones de simultaneidad para verificar que en esas condiciones de simultaneidad, abriendo grifos por diferentes viviendas con la simultaneidad requerida, pues en la vivienda más desfavorable, midiendo el caudal y presión, llega la establecida, la que se espera, porque está establecida en proyecto. Vale, vamos a ver rápidamente las parciales, el procedimiento. Se trata de verificar la estanquidad y la resistencia dinámica. En la instalación general constituirá al menos una unidad de inspección que se probará en todos sus tramos y elementos, el grupo de presión, la válvula de retención, el depósito de acumulación si lo hay, se prueba para ver si aquello es estanco y tiene resistencia mecánica. Las instalaciones particulares, entendiendo cómo la red interior de la vivienda y la montante desde un grupo de presión hasta esa vivienda, la unidades de inspección es cada 4 viviendas particulares equivalentes y se prueba el 25% de esas unidades de inspección. Ese es el criterio de muestreo. Lo vamos a entender bien con este croquis. Este es un edificio que tiene 5 viviendas por planta. Cada vivienda es de una tipología A, B, C, D y E, pero, como se indica aquí en el cuadro, las viviendas tipo A, B, C, D y E tienen una instalación particular equivalente. Su distribución es muy parecida, los números de los metros que hay de tubería y su distribución es parecida, los hemos podido agrupar. Entonces, si tenemos 25 viviendas, ¿vale? Entonces sería a dividir por 4, pues nos salen 7 unidades de inspección. Cada unidad de inspección comprendería 4 viviendas y 2 unidades de inspección, con una o con 2. Nuestros grupos son de
4 viviendas. El caso de las viviendas F, G, H e I, son las que tenemos en la planta sexta, son unas viviendas que tienen una distribución distinta y forman otro grupo. Y son 4 viviendas. 4 viviendas, una unidad de inspección. Los áticos, J y K, tienen otra distribución y forman otro grupo, tanto son 2 viviendas, nos daría lugar a una unidad de inspección, ¿vale? Y ahora el criterio es, ¿cuántas hay que probar? Yo tengo 9 unidades de inspección, 7, 8 y 9. Tengo que probar el 25%. Y aquí viene la primera interpretación del procedimiento. ¿Qué es? ¿El 25% de 9 o es el 25% de cada grupo? Bueno, la interpretación conservadora es el 25% de cada grupo, ¿vale? Esto lo hemos consultado con los autores del procedimiento y siempre nos ha comentado, en especial Rufino Rosas, que lideró el grupo de trabajo, no, es el 25% de cada grupo de unidades de inspección equivalentes. Bien, en este caso, pues el 25% de 7 nos da 2, 25% de 1 a 1, 25% de 1 a 1. Vale, entonces tenemos que probar 2 unidades de inspección del grupo de viviendas A, B, C, D y E, 2 unidades de inspección, una y una. Vale, segunda cuestión. Cuando decimos que tenemos que comprobar una unidad de inspección, lo que se comprueba es una vivienda elegida al azar de esa unidad de inspección. Claro, es que aquí, si tenemos 4 y 4, 8, 8, yo tengo que elegir 2 viviendas porque de cada unidad de inspección elijo una vivienda. No se prueban las 4 de una unidad de inspección, sino una vivienda. Por eso decía yo al principio que el muestreo no es intenso, porque es un 25% y luego otro 25%. Entonces, en este caso, de 31 viviendas, se van a probar 4 viviendas, ¿vale? Del grupo A, B, C y D, que tenemos 2, hemos elegido la vivienda primero A y la vivienda tercero C. En el grupo de la planta sexta hemos elegido la vivienda H y de los 2 áticos, el ático K. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Seguimos. Las pruebas finales. En este caso tenemos que ver cuántas unidades de inspección hay. Hemos dicho que las unidades de inspección se forman porque tengamos tipologías distintas. Puede ser distinto material, cobre por un lado, otras con termoplástico, distintos grupos de presión. Aquí en este ejemplo, que además es un ejemplo real, la primera planta no necesitó apoyarse en el grupo de presión y la acometida iba directa sin pasar por el grupo de presión. Entonces hemos hecho 2 unidades de inspección. Las viviendas con suministro directo de la red municipal y el resto de viviendas. Entonces hay 2 tipologías, 2 unidades de inspección, las que no pasan por grupo de presión y las que pasan por grupo de presión. Vale, en este caso hay que elegir la más desfavorable. En este caso el primero E, que está más alejado de la entrada de la instalación, del montante, y la K, porque está arriba del todo, la más alejada del grupo de presión, ¿vale? Entonces se probarían 2. Esta prueba es muy sencilla, porque bueno, más adelante se comenta. Vale, ¿cómo se hace la prueba de estanquidad y resistencia mecánica? Esto iremos rápido, porque esto ya es la cocina del laboratorio y lo que tiene que saber su laboratorio. Pero bueno, unas pinceladas, lo que se trata es de llenar la instalación particular que se va a probar, o la general, purgar, tener la constancia de que en el tapón más alejado, antes de cerrarlo, hemos expulsado todo el aire que pudiera haber en la instalación. Una vez que se ha expulsado el aire, pues se cierran todos los tapones y se va visitando toda la instalación para ver si se estanca o por alguna conexión o codo pierde. Si hemos pasado esta primera prueba de estanquidad, que no hay pérdida, a continuación, con un bombín hidráulico, se carga la instalación a una presión de 2 veces la presión de timbre o la presión máxima efectiva de trabajo multiplicado por 2,
y se mantiene durante 24 horas. A las 24 horas pues se comprueba que no fuga por ningún sitio porque el manómetro estará estable y no nos manifestará pérdidas. En el caso de las termoplásticas y multicapas, que son las que se utilizan más ahora, como sabéis, porque entre otras cosas las de cobre las roban, las obras, pues bien, estas termoplásticas, por su naturaleza de la tubería, la prueba es distinta y ahora veréis en la página, en la diapositiva siguiente, que hay que hacer una serie de bombeos precisamente por esa plasticidad que tienen las tuberías. Igual que antes, se elimina el agua, se llena de agua y se da un tiempo para ver que sea estanca. Y la de resistencia mecánica, la presión de ensayo es 1,5 veces la presión de diseño, y la presión de diseño es la presión de diseño de la tubería. Entonces, las tuberías aparecen allí grabado, pues el tipo de tubería que es, la norma UNE de producto, y luego pone presión de diseño, pues 6 bares o 8, lo que sea. Lo pone la propia tubería. La duración de la prueba tiene que ser de 180 minutos. El equipo, que es lo que exigimos a los laboratorios, que tengan un manómetro calibrado con esta precisión de 0,01 megapascales y una válvula de retención y el bombín. Vale. Se llena, se purga, se carga con la bomba y se mantiene 24 horas. En el caso de las termoplásticas se llena, se hace la prueba primera de estanquidad y luego se va dando unos bombeos cada 10, 20, 30 minutos para que se vayan acomodando las tuberías. Después de 30 minutos se inspecciona toda la instalación y si la caída de presión es inferior a 0,6 bar, se considera que no existen fugas en la instalación. Se continúa con la prueba. Después de 120 minutos, si la caída de presión es inferior a 0,2 bares, se considera finalizada la prueba y que ha dado positivo. Este es el gráfico que tiene el procedimiento. Se hacen 3 bombeos iniciales cada 10 minutos porque el material, como es termoplástico, dilata. Le damos 3 bombeos y desde el minuto 30 hasta el 60 se permite un descenso de 0,6 bares, que se considera que no fuga la instalación, sino que es dilatación de las tuberías, y en ese tiempo de 60 hasta 180, de 2 horas, se permite una caída de 0,2 bares en la presión. Si se cumplen estas caídas, se da por aceptada la prueba. Bien, para las pruebas finales se ha de realizar en el 100% de las unidades de inspección. Puede ser la acometida para las pruebas finales, que hemos comentado que en nuestro ejemplo teníamos 2. Una vivienda que le llegaba el suministro directamente de la red general y la vivienda del ático que le llegaba el suministro por impulsión del grupo de presión. Bien, ¿en qué consiste? En condiciones de simultaneidad, abrir en las instalaciones individuales los grifos de agua fría necesarios, excepto uno, para conseguir las condiciones de simultaneidad calculada. Pero no solo de la vivienda que se prueba, sino del conjunto de viviendas del edificio para conseguir la simultaneidad calculada y que depende del coeficiente de simultaneidad que debe de estar en poder del instalador o del proyecto. Medir el caudal y presiones de simultaneidad del grifo de agua fría más desfavorable de la vivienda más desfavorable. Comprobar la inexistencia de ruidos impropios de un funcionamiento correcto. Resultados de las pruebas finales. Satisfactorios si el caudal y presión cumplen los especificados en proyecto y no tiene ruidos la distribución, el suministro del agua. En caso contrario, como no satisfactorio. Bien, el procedimiento dice al final que para realizar la prueba es necesario que el director de obra pues, disponga de una documentación para entregar al laboratorio ese plan de prueba, ese proyecto de ejecución de la red de suministro, la documentación que certifique las características técnicas de los componentes, del grupo de presión, del depósito, etcétera, el saber cuál es el coeficiente de simultaneidad y luego definir el número de unidades de inspección, las que se van a aprobar
en cada una de las pruebas, los criterios de aceptación y rechazo. Y luego el plan de obra del constructor para poder programar las pruebas según vayan terminando el constructor o el instalador la instalación. Vale. La justificación de la prueba de suministro de agua se realiza en el impreso número 38, que está muy resumidito y tiene una primera parte en la que tenemos la planificación y una segunda parte en donde están los registros de las pruebas que se han hecho con la designación del acta de ensayo, la fecha en que se hace, el código del acta y la fecha de aceptación. Puede ser que alguna de las pruebas esté repetida porque haya salido mal la primera y se haya tenido que repetir. En la parte de arriba, en la primera columna es la prueba parcial y en la segunda la final. La prueba parcial lo dividimos luego en la instalación general y las instalaciones particulares. En este caso hay dos instalaciones generales, la red de garaje y la red de suministro a las viviendas. Como es al 100%, se han comprobado las dos. En el caso de este ejemplo, que no es el mismo que el de la diapositiva, pues de 14 viviendas nos han salido 4 unidades de inspección, de 4 unidades, el 25 una, 4 una, 1 una. Y son las que se comprueban. Y aparece aquí las referencias de las actas de ensayo. Esto tiene que ir en este impreso con la firma y sello del laboratorio, del director de ejecución y del contratista o del instalador. Vale, cambiamos a la siguiente, a la de redes de evacuación de aguas, la prueba de saneamiento, que llamamos. También hay una referencia reglamentaria en el documento básico de la sección 5, de evacuación de aguas, y aparece en los apartados 562 de pruebas de estanqueidad total, la prueba con agua para las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales, se taponarán los terminales, las presiones entre 0,3 y no superar un bar, etcétera. También la posibilidad de hacer la prueba con agua y la prueba con humo, que se efectuará en la red de aguas residuales y su correspondiente red de ventilación, ¿vale? Entonces, no solamente tenemos esta prueba en el libro de gestión, en nuestro decreto 1/2015, es una prueba que está apuntada en el Código Técnico de la Edificación, aunque sabéis que el Código Técnico de la Edificación, cuando se aprobó, en temas de control de calidad no entró, prácticamente solo define la sistemática, porque el Ministerio entonces de Vivienda, es que la competencia del control de calidad lo tienen las comunidades autónomas, entonces no quisieron entrar, tuvieron esa ventajosa interpretación y han dejado los controles solo apuntados, ¿vale? Bien, sí que la tenemos desarrollada en nuestra comunidad con un procedimiento que es el de RC 0809, documento reconocido, y en el impreso correspondiente del libro de gestión, que antes he puesto el gráfico, bueno, pues la parte correspondiente a la prueba de evacuación de aguas para dimensional 2, es decir, obligatoria para edificios de más de 7 viviendas o otro tipo de edificios con superficies construidas mayores de 100, de 1000 metros cuadrados. Es una prueba de servicio que se divide en 4 subpruebas, una parcial y 3 finales, con el criterio de muestreo que veis aquí, 50% menos la final de pluviales, que es el 100%, porque como está vinculada a la prueba de estanquidad de cubierta y en la frecuencia de estanquidad de cubierta es de 100%, la prueba final de pluviales, que está vinculada a la cubierta, por eso es al 100%, el resto al 50%. Las 3 primeras están la modalidad de prueba hidráulica, se hace con agua, aunque el procedimiento también indica que se puede optar por hacerla con aire. Bueno, hemos ido a lo más sencillo, que es la prueba hidráulica, y la prueba de cierres hidráulicos solo se puede hacer con humo, por eso es la modalidad con la que hay que realizar esta prueba de estabilidad
y funcionamiento de los cierres hidráulicos solo de las redes residuales. Porque cuando estábamos en la fase anterior, es decir, con el libro de control, no con el libro de gestión, esta prueba de humo era para pluviales y residuales. Ahora, en el LG 14, la hemos dejado solo en residuales por coherencia con lo que dice el código técnico. Vale, hay una nota que es importante comentarla. Dice, la prueba parcial enterrada, es decir, nosotros lo que vamos a probar es dos colectores unidos, dos arquetas unidas por un colector horizontal, pero para poder hacer esa prueba necesito que haya dos arquetas, o una arqueta y un pozo de registro. Entonces, esta prueba dice de aplicación cuando la ramificación desde la conexión a la red general disponga de más de una arqueta o pozo de registro, si no, no se puede hacer. Tengo que tener una arqueta, otra arqueta, tapono esta, lleno de agua, hasta llegar a un nivel que lo marco en la arqueta aguas arriba, y la prueba consiste en darle un tiempo y verificar si desciende ese nivel. Hay veces que el colector sale por el muro del sótano de un edificio y va directamente al pozo de registro a conectar con la red general del ayuntamiento, entonces es imposible hacer la prueba. Vale. El procedimiento es el DRC 08 y el objeto, comprobar que la capacidad en servicio de cada una de las partes de la instalación, así como en funcionamiento combinado por la simultaneidad previsible, es adecuada en todos los tramos y acorde con el régimen de evacuación previsto y que no se produzcan pérdidas de fluidos, o sea, no solo de líquidos, sino de gas, ni filtraciones de gases o olores hacia los distintos locales del edificio. Es decir, tiene que ser estanca, tiene que evacuar suficiente, estos golpes que tenemos de lluvias de 200 litros por metro cuadrado, tiene que ser capaz de evacuar, no producir olores ni producir pérdidas de fluido. Vale. Hay pruebas parciales, ya he comentado que es la de tramos enterrados de la red de evacuación, tanto de pluviales como de residuales, y las redes están separadas. Las pruebas finales, se prueba la red final de la evacuación de aguas residuales, de la de pluviales, y se prueban también los cierres hidráulicos. Tramos enterrados de la red de evacuación. Cada constituirá unidad de inspección el conjunto de conducciones, incluidos todos sus elementos de conexión y registro que vierten a la red general en un solo punto. O sea, la unidad de inspección es toda la ramificación que se concentra en un colector que vierte en un solo punto. La prueba solo se podrá realizar en el caso de que la ramificación desde la conexión a la red general disponga de más de una arqueta o pozo de registro. Las unidades de inspección para las pruebas finales. Para la de evacuación de aguas residuales, cada unidad de inspección es el conjunto de conductos que evacúa nuestra prueba de servicio de la cubierta. La prueba de aguas residuales constituye en una unidad de inspección cada conjunto de conductos y elementos de la red de evacuación que concrete aguas abajo en un solo punto o en un mismo punto, ¿vale? Ahora en unos croquis lo entenderemos mejor. Y la prueba de estanquidad de cierres hidráulicos, la unidad de inspección es un conjunto de tuberías inferior a 100 metros de longitud. ¿Por qué 100 metros? Porque la capacidad que tienen las máquinas generadoras de humo está en ese orden de magnitud. Hay máquinas que pueden llenar 120 o 140 metros, pero bueno, habría que poner un límite y se ha puesto en 100 metros. Ahora veremos en un ejemplo también cómo se pueden hacer las unidades de inspección. Los tramos enterrados. Se hace con agua, una prueba hidráulica, llenado a presión atmosférica. El nivel de llenado es el de la generatriz superior del tubo, medido en la arqueta o pozo inmediato situado aguas arriba, y duración de la prueba 60 minutos. La arqueta de abajo se tapona, los laboratorios utilizan globos, balones o cualquier otro artilugio, se tapona la arqueta de abajo y la arqueta de arriba se llena de agua, se marca un nivel y después de esos 60 minutos se comprueba si el nivel desciende. Así de sencillo.
La prueba de funcionamiento de las aguas residuales. Se hace con agua, tenemos que tener toda la instalación ya instalada, los lavabos, inodoros, bidés, fregaderos, todo ya, con sus correspondientes sifones, y cuando las circunstancias lo permitan, se coordinará con la prueba de simultaneidad de la instalación de suministro de agua, ya que la evacuación del agua empleada en la misma facilitará la realización de la prueba de evacuación de aguas residuales. Conviene combinar las dos, porque cuando estamos haciendo la de funcionamiento en simultaneidad de la red de suministro hay que abrir muchísimos grifos en muchas viviendas y se puede aprovechar para comprobar el funcionamiento de la red de aguas residuales. Luego veremos cuando se considera satisfactoria en una diapositiva posterior. La de agua pluvial se combinará con la prueba de servicio de la cubierta, ya que la evacuación del agua empleada en la misma facilita esta realización de la prueba de evacuación de aguas pluviales. Y si no hay inundación, porque es una cubierta inclinada, pues con no hay más remedio que realizarla con riego, o se puede realizar llenándola con agua o con aire. La prueba de estabilidad y estanquidad de cierres hidráulicos se realiza con humo, se genera humo con una máquina, se alcanza esta presión de prueba entre 250 y 500 pascales, o cuando vemos que el humo sale en la azotea por una de las ventilaciones de la bajante, eso ya nos quiere decir que toda la instalación está llena de humo y podemos empezar a inspeccionarla. Bien, la prueba final de evacuación de aguas residuales. Se pondrán simultáneamente en funcionamiento los aparatos sanitarios incluidos en la muestra determinada por la unidad de inspección según las condiciones de simultaneidad previstas, con los tapones retirados. Se comprobará la correcta evacuación de los aparatos sanitarios y que no se producen fugas. Comprobaremos que no se producen ruidos que indiquen una circulación defectuosa. Se colocarán tapones en los desagües de los aparatos en funcionamiento para comprobar el vaciado de los mismos por los rebosaderos. Es decir, si está el grifo abierto y el tapón en un fregadero o en un lavabo, que el rebosadero es capaz de evacuar sin que rebose. Se cerrarán todos los grifos o válvulas abiertos y se retiran los tapones para ver el vaciado se hace en un tiempo razonable. Se comprobará si se ha producido desiforamiento en los cierres hidráulicos, si se puede ver. Dice aquí, visualmente, cuando y donde sea posible, o realizando inmediatamente la prueba de estabilidad y estanquidad de cierres hidráulicos. Es lo que procede, porque además la prueba de cierres hidráulicos, todos los cierres hidráulicos tienen que estar con agua para hacer la prueba. Pero lo lógico es que inmediatamente que se hace esta prueba se haga la de humo. Vale, la de pluviales, pues comprobar que no hay fugas, que no existen ruidos y incluso volver a visitar la instalación transcurridas 24 horas para dar por concluida la prueba. La de cierres hidráulicos es necesario tener una máquina generadora de humo. Todos los cierres hidráulicos tienen que estar con agua. Poner en funcionamiento el ventilador. Dice aquí en el párrafo anterior que hay que elegir pues, uno de los colectores horizontales, tienen un punto de registro, pues ahí enchufas tu máquina de humo para cargar de humo tu unidad de inspección. Generar e introducir humo de forma continua hasta que aparezca humo por los conductos de ventilación, iniciar la inspección desde el extremo más alejado de la máquina, es decir, desde la azotea hacia abajo, por todas las viviendas, y en caso de que no se aprecien fugas ni se vea humo, pues finalizar la prueba y si no se ha detectado ninguna visualización de humo, pues darla por satisfactoria. Tenemos que tener una máquina de humo con una válvula de retención. Veis aquí cómo ya está preparada la máquina generando humo. Pues a continuación conectas el humo en uno de los colectores, en este caso ha habido que cortar, o puede ser, en este caso teníamos un tapón de registro y hemos conectado ahí, y si no, pues hay que cortar y luego el fontanero volver a unir. Cuando en
la ventilación de la bajante ya se ve que sale humo espeso en cantidad, pues entonces a partir de ese momento tenemos toda la instalación con humo y a partir de ahí pues hay que inspeccionar desde la planta de arriba, por todas esas viviendas, para ver si se produce pérdida de humo. Si no vemos humo, pues es satisfactoria, y si lo vemos, como es el caso de la fotografía, pues entonces la prueba no es satisfactoria. Es una prueba muy interesante, porque muchas veces los instaladores, pensando que la instalación de evacuación es por gravedad, pues que el sellado no les preocupa a lo mejor demasiado y no hay pérdida de líquido, pero sí que puede haber, si no hay un buen sellado, pérdida de gas y en consecuencia malos olores, porque esta prueba se hace en las redes residuales. Y yo, desde luego, esta prueba creo que es imprescindible, porque muchas veces ocurre que entras en una vivienda y dices, uy, que cómo huele aquí a aguas residuales, o en un edificio, qué sé, administrativo o comercial. Y esto lo detecta, y a veces pues es simplemente el manguetón mal sellado o mal conexionado con el inodoro. Es una prueba que incluso se hace cuando hay denuncias, que hay un restaurante y dice, no, es que nos está tirando malos olores, y se trata de verificar si efectivamente por el SUN entran malos olores o no. Entonces, es una prueba que yo recomiendo que se haga porque es muy interesante y evita esos malos olores. Bien, también el procedimiento indica que tiene que haber una serie de documentación. Aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta que se necesita información de los diámetros, del material de las bajantes, las condiciones de simultaneidad para la prueba final. Por lo tanto, es una documentación necesaria para ese plan de prueba y para poder trasladar al laboratorio la información. Y es mucho mejor confiar en hacer tú esa programación que dejársela al laboratorio. Y no porque el laboratorio lo haga mal. Además, tengo que ser cuidadoso con lo que digo porque sé que aquí hay personal de laboratorio. Pero corresponde al proyectista en su plan de control o en quien delegue que estén previstas el número de unidades de inspección que hay que probar y en la programación programarlas en el tiempo que toca y en las condiciones. Por tanto, esto corresponde saberlo desde el punto de vista de proyectista y dirección facultativa. Vale. Y ya por último, bueno, por último no, vamos a ir en este ejemplo, en 5 minutos, Vicente, ver cómo se hacen las unidades de inspección. Vale, para de tramos enterrados, pues es sencillo. Este es el muro. En este ejemplo salen 2 tramos enterrados de pluviales, los que tenemos en azul clarito, y 3 tramos enterrados, 3 colectores, que son los de residuales en color verde. Entonces, en este tenemos 3 colectores que están en color rosa, que son los de residuales, y 2 en azules, que son los de pluviales. Vale. Pues como el criterio de muestreo es el 50%, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 unidades de inspección, el 50%, pues elijo estas 2 unidades de inspección, los 2 colectores, a probar, ¿vale? Así de sencillo. Las pruebas, unidades de inspección para el funcionamiento de la evacuación de aguas pluviales. En el ejemplo se programaron y se realizaron 3 pruebas de inundación de la cubierta, por lo tanto 3 pruebas hidráulicas de evacuación de aguas pluviales. Van al 100%, las 3 se someten a prueba. La final de aguas residuales teníamos 3 ramificaciones de aguas residuales, 1, 2 y 3, ¿vale? Sus ramificaciones son las que están en color verde. 3 ramificaciones, 3 unidades de inspección. Y de esas 3 unidades de inspección aplico el 50%
y elijo pues el ramal 1 es de la escalera 1 y el ramal 3 de la escalera 2, y lo que se prueba es toda esa ramificación de todas las bajantes y red de pequeña evacuación que por las bajantes van llegando al colector residual de la escalera 1. Pues toda esa ramificación es la que probamos, la de la escalera 1 y la escalera 2. 3 unidades de inspección y se aprueban 2. Prueba final de evacuación de aguas residuales. Vale. Probamos la 1 y la 2. La de cierres hidráulicos, la de los 100 metros. Esto es lo más complicado hasta que se entiende bien, ¿vale? Si nuestra unidad de inspección tiene que ser un conjunto de tuberías de 100 metros, nosotros si pensamos en la unidad de inspección, pues tendremos un tramo horizontal, un colector horizontal pequeño, que esté, por ejemplo, en el techo de la planta baja o del sótano, horizontal, luego una bajante con toda su red de pequeña evacuación, y lo que tenemos que ver es si una bajante, ya con toda su red de pequeña evacuación, me va a superar los 100 metros. En este caso, cada 2 bajantes vamos haciendo una unidad de inspección, porque este era un edificio, creo recordar, que de 9 alturas. Si nosotros pensamos que cada altura son 3 metros de bajante y a cada altura le damos un metro más, por lo que pueda suponer la red de pequeña evacuación, del fregadero, del inodoro, del bidé, pues multiplicaríamos 4 metros por el número de plantas y tendríamos una estimación para saber lo de los 100 metros, si pasamos o no. En este caso, que es un edificio de bastantes alturas, cada 2 bajantes vamos formando una unidad de inspección. En este caso, 3, no pasamos de 100, pero podemos agrupar 3 y no 2 y 1. Vale, una vez que tenemos el número de unidades de inspección, que aquí son 9, el criterio de muestreo 50%, elegimos estas 5. Vamos a probar 5. Tengo aquí otro ejemplo, que es el que veremos más adelante, que se ve mejor, ¿vale? Este es un edificio que tiene 7 alturas. Entonces, en la altura de bajante sería, decimos, 4 metros por 7, 28. Es decir, aquí podríamos hacer cada 3 bajantes una unidad de inspección. Por eso en el código de colores, estas 3 rojas es una unidad de inspección, estas 3 azules es una unidad de inspección, estas 3 marrones una unidad de inspección, en esta ramificación de residuales, en la otra ramificación de residuales, una unidad de inspección, estas 3 bajantes, y la segunda unidad de inspección, esas 2. Entonces, el criterio es del 50%, pues de aquí puedo elegir 2 a probar con humo y de esta otra ramificación, 1. Aquí lo que yo he explicado de palabra está en esta nota, dice: la dimensión máxima de la unidad de inspección ha de ser menor a 100 metros de longitud de los conductos correspondientes a bajantes, las redes de pequeña evacuación y el tramo colector correspondiente, el colector horizontal. En este edificio las bajantes tienen una altura correspondiente a 7 plantas. Si se estima una repercusión de 1 metro por planta para las redes de pequeña evacuación, las unidades de inspección no deben formarse con más de 3 bajantes, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros podemos formar esas unidades de inspección con 3 bajantes. La justificación, y es la última, es en el impreso 39, en la parte primera es la de planificación de número de unidades totales y las unidades comprobadas, para las 4, la parcial enterrada, la final de pluviales, de la ramificación de residuales y de cierres hidráulicos, ¿vale? Aquí tenemos las 3, la final de pluviales, la de residuales y la de cierres hidráulicos. Las unidades totales y las que se han comprobado, y aquí, como antes, los registros de las actas de ensayo.